como estamos un repasito, jóvenes, ya puedes darle una ojeada a tu material, ya una ojeada a tu material y anda marcando, ¿no? Anda marcando. Ya vamos a ver la clase dinámica, quiero que sí o sí participes, ¿ah? ¿Correcto, campeón? ¿Vamos bien? Ya está. A ver, revisa tu material, ya revisa tu material, inténtalo. ¿Qué nos espera una gran clase, chicos? Ya está. Ya, chicos.
Ok chicos, ahora sí, arrancamos. A ver, vamos a hablar jóvenes sobre la biodinámica interna. ¿En qué se caracteriza la biodinámica interna, chicos? Vienen a ser fuerzas, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas son? Son fuerzas internas, también conocidas con otro nombre, ¿eh? ¿Cómo se le puede llamar, jóvenes? También se le puede conocer como fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas, jóvenes? Endógenas. Endógenas, ¿no? También se le conoce como fuerzas endógenas. Ya está. Y estas fuerzas endógenas es muy importante porque son fuerzas constructoras o modeladoras de relieve. A ver, ¿qué van a hacer con la superficie? ¿Construyen o modelan? Dice chicos, a ver, estas fuerzas endógenas o llamadas internas son fuerzas constructoras. Acuérdate, son fuerzas constructoras de relieve. Construyen el relieve. ¿Ya? A ver, ejemplo, te ha construido lo que viene a ser una cordillera, una montaña. El profe va a construir lo que son tablazos también. Entonces vienen a ser fuerzas constructoras. ¿Perfecto? Ya está. Y para poder construir tiene dos factores muy importantes, chicos. A ver, profe, ¿cuáles son esos factores, chicos? A ver, ¿cuáles son los dos factores de la biodinámica interna? A ver, dime. Por ahí. ¿Cuáles vienen a ser los dos factores muy importantes de la biodinámica interna, muchachos? Vamos, luces, ¿ya? A ver, ¿qué dice en el chat? No, pirogénesis y orogénesis no son factores. No son factores. Los factores vienen a ser dos. Mira, a ver acá. Tenemos un factor conocido. ¿Cómo se llama? Tenemos un factor conocido como el vulcanismo. Es suma. El vulcanismo es un factor. Y el otro, ¿cuál es? El tectonismo. Ya está. Pero tiene diferentes nombres, que tú sí o sí lo tienes que saber, ¿no? Porque el vulcanismo viene a ser el ascenso del magma. Por eso que también se le conoce como el magmatismo. Y el tectonismo, dime cómo lo llama San Marcos, chicos. San Marcos lo conoce como el diastrofismo. Ya, así lo conoce San Marcos. Ya. Y cuando hablamos de vulcanismo, es muy importante porque, jóvenes, tú sabes que el origen del volcán no es en esta capita de aquí. Esta capita que tú ves aquí, esta capita que está en estado sólido, se llama corteza. Esa es la corteza. ¿Ya? Pero el origen del volcán no se da en la corteza. El origen del volcán se da en el manto, ¿no? Se da en la parte de aquí, mira. Mira. Entonces, aquí se da el origen del volcán. Ya, aquí abajito, muchachos. Ya, aquí vamos a tener a la famosa cámara magmática que cuando asciende, ¿qué vas a sentir, jóvenes? Erupción volcánica. Ya, ahí tenemos el origen del volcán. Ya, en el manto. Profe, entonces ese vulcanismo lo podemos clasificar en lo que viene a ser lo siguiente, ¿no? Que tenemos un vulcanismo o magmatismo conocido como extrusivo, ¿ya? El extrusivo, y tenemos el otro conocido como el intrusivo. Ya tenemos dos, extrusivo e intrusivo. ¿Cuándo se llama un vulcanismo extrusivo? Es cuando, es cuando el magma asciende y llega a la superficie. Y cuando llega a la superficie, ¿qué bota? ¿Bota gases, sí o no? Claro, jóvenes. Gases como que bota fumarolas, es una de ellas, ¿ah? Mira, aquí podemos observar, mira, si hablamos de vulcanismo extrusivo, tenemos las fumarolas, que son gases. ¿Ya? Gases de CO2, de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué más, profe? También podemos observar que bota vapor de agua. Cada vez que hay inducción hay vapor de agua, hay
ese vapor se le conoce como geyser. ¿Ya? A ese vapor de agua se le llama geyser. ¿Ya? Eso llega a la superficie. Llegan también los piroclastos, que vienen a ser fragmentos sólidos. También tenemos por aquí piroclastos. ¿Ya? Piroclastos también. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es extrusivo. En cambio, cuando hablamos de un vulcanismo intrusivo, es cuando el magma quiere llegar a la superficie, mira, quiere llegar a la superficie, y ese magma, ¿qué hace? El magma se enfría. ¿Ya? Ese magma se enfría, se puede enfriar de manera vertical, ya se puede enfriar en manera de hongo, mira así, ya está. Y eso tiene un nombre también. Ya, entonces, ese es un vulcanismo intrusivo. Ya, ejemplo, cuando se solidifica en forma de un hongo, a eso se le conoce por el nombre de lacolito. Tenemos los lacolitos, que es en forma de hongo. La parte de la base de mayor grosor lo conocemos como el bacolito. ¿Ya? Bacolito. Pero también tenemos el dique, ¿no? El dique también, jóvenes, también es parte de un vulcanismo intrusivo. Ya, ese vulcanismo. ¿No fácil, sí o no? Contra fácil. En cambio, cuando hablamos de tectonismo, un choque de placas, ese tectonismo se divide en dos. Profe, ¿en qué lo podemos dividir ese tectonismo? Mira, acá, tú sabes que la corteza está en constante movimiento. A ver, mira, esa es la corteza se mueve porque hay placas que van a chocar, hay placas que se separan. Ese es el tectonismo. Profe, ¿por qué se mueven las placas? Las placas se van a desplazar porque en la parte interna, llamado manto, ¿qué existe, chicos? Existen unas corrientes. ¿Cómo se llaman esas corrientes, muchachos? Se le conoce como las corrientes. Habla, dime. Convectivas. Profe, ¿en dónde se encuentran las corrientes convectivas? Que son las responsables de mover a la placa tectónica. Dime, bro. Dime, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la en la astenosfera. ¿Ya ves? Aquí se encuentra. Profe, ¿y esa astenosfera qué viene a ser? Esa astenosfera viene a ser el manto. ¿Está? Entonces, la corriente convectiva se da en el manto llamado astenosfera. ¿Ves? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Entonces, cuando es un tectonismo, puede ocurrir lo siguiente. Mira, pueden ocurrir movimientos horizontales, como es en este caso, o también pueden ocurrir movimientos verticales. A esos movimientos horizontales vamos a colocarlos. Tenemos dos. Tenemos orogénesis. Y el otro, ¿cómo se llama, chicos? Aparte de orogénesis, ¿qué más tienes? Tienes epirogénesis. Profe, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Este tectonismo. La diferencia radica aquí. Que la orogénesis viene a ser esto, chicos, un movimiento horizontal. Y el pirogénesis es un movimiento vertical. Así. Ya. Este es oro, este es seco. Mira, entonces tenemos orogénesis. Profe, viene a ser un movimiento horizontal. Mientras que epirogénesis es un movimiento vertical. ¿Ya? Profe, ¿qué relieve te forma? Forma relieve, ¿no? Ejemplo,
cuando hablamos de hidrogénesis, tenemos el plegamiento. Cuando la corteza se pliega, le puede formar relieve como que plegamiento es esto, mira. La corteza era plana, pero ¿qué ha pasado? Se ha plegado, se ha ondulado. Y cuando se ondula, ¿qué te forma? Forma cordilleras, montañas. Entonces tenemos aquí las montañas. Ya tenemos las montañas. Las montañas, las cordilleras son producto de un plegamiento. En cambio, cuando hablamos de hidrogénesis, es un movimiento vertical. Y cuando la corteza se levanta, mira en este caso, cuando la corteza se levanta por aquí, chicos, ¿qué te comienza a formar? Viene a ser así, ya vamos a colocarlo a ver en 3D. Vamos a colocarlo en 3D, a ver. Ya está, mira. Te puede formar lo siguiente. Ya está, mira. Cuando la corteza se mueve de manera vertical, te puede formar este relieve, pero también se puede hundir, mira. Ya eso, ¿cómo se llama? Hidrogénesis. Y cuando se levanta, ¿qué relieve te forma, chicos? Dime. Te forma un relieve donde se extrae hidrocarburos. ¿Cómo se llama? Colapso. Y cuando se hundiendo, Depresiones. depresión. Correcto, ¿ves? Y craqueliza. Entonces te va a formar lo que viene a ser tablazos. Mira, cuando se va levantando te forman los tablazos y cuando se va hundiendo te forman las depresiones. La pregunta del guión, dime, claro. ¿En dónde se extrae petróleo? Tablazos. En los tablazos. Claro, los tablazos más jóvenes están cerca del mar y los más viejos están lejos del mar. Profe, la corteza se sube y baja. Mira, así está la corteza. ¿Cómo, profe? No entiendo. ¿Cómo está la corteza? Cuando sube te forman tablazos y cuando se va hundiendo te forman depresiones. O sea, está en un constante equilibrio y a ese equilibrio se le conoce con el nombre de isostasia. ¿Ya? A ese equilibrio, ahí en la corteza se llama isostasia. ¿Ya? ¿Qué es la isostasia? Es el equilibrio. El equilibrio que existe en la corteza. El equilibrio que existe aquí. Porque si yo te pregunto, esta montaña, tranquilamente, esto acá se puede hundir, pero no se hunde. Flotamos sobre dónde? Sobre el manto. Se ve un equilibrio entre la corteza y el manto. Estamos flotando aquí. Ese equilibrio se llama isostasia. ¿Perfecto? Ese es hidrogénesis. Entonces, cuando hay movimientos horizontales como hidrogénesis, tenemos los bordes o límites de placas. Hay tres límites: convergencia, divergencia y transformante. Bueno, fácil. ¿Convergencia qué es? Convergencia viene a ser el choque de placas. Profe, divergencia. Dime, ¿qué es divergencia? A ver, ¿qué tiene por divergencia? Claro, lo que te va a pasar más adelante, muchacho, viene a ser la separación de placas. Bien. Y el otro, transformante, ¿qué viene a ser? El rozamiento de placas. La placa se roza, ¿no? El rozamiento de placas. ¿Ya ves? Ahora
aquí observamos una convergencia de placas. ¿Ya? Y cuando la placa choca, ¿sabes lo que te va a formar? No te olvides, ¿ah? Le va a formar cordilleras continentales. Y las que forman cordilleras continentales. Pero por este lado observamos una divergencia de placas, se separan. ¿Ya? Y cuando hay una divergencia, no te forma cordilleras continentales. Te va a formar, ¿sabes qué cosa? Las famosas dorsales. Y esas dorsales se le consideran como ¿qué? Como cordilleras submarinas. Ojo, cuando chocan, cordillera continental, y cuando se separan, cordillera submarina. Esta es una cordillera continental y esta es una cordillera submarina. Interesante, ¿sí o no? ¿Has entendido la diferencia? Comenzamos con convergencia. En nuestro caso, chocan las placas. ¿Cuáles son esas dos placas, chicos? En nuestro caso, el cerro chocan dos placas. ¿Cuáles son? País Dominicano. Nazca y la placa sudamericana. Uy, perfecto. Ejemplo, mira, tenemos la placa de Nazca y por este lado tenemos la placa sudamericana. Diferencia, profesor, que son placas de diferentes densidades. ¿Por qué, profe? Ejemplo, la placa de Nazca es una placa oceánica, ya, está debajo del mar, y mientras que la placa sudamericana es una placa continental. Dime, son placas mixtas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Las cordilleras continentales se forman de dos maneras. Profe, ¿cuáles son esas dos maneras? Ojo, se forman por subducción, también se forman por obducción. ¿Cómo es eso, profe? No entendí, volé. Ejemplo, cuando dos placas son mixtas, como una oceánica y una continental, una de ellas tiene mayor densidad y por ende cae. ¿Quién de las dos placas tiene mayor densidad? ¿Las oceánicas o las continentales? ¿Quiénes tienen mayor densidad? Dime, ¿quiénes tienen mayor densidad? A ver qué dice el chat. Las oceánicas, ¿no? ¿Y qué pasa con la placa oceánica? Cae. Profe, ¿por qué cae? Porque es más densa. Cae. Entonces, a ese momento de hundimiento se le llama subducción. Cuando Nazca se hunde por debajo de la sudamericana. Y cuando se va hundiendo, mira que forma esta zona profunda del mar, y esta zona profunda del mar tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Habla, dime. Cuando hay una subducción te ha formado la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero también te ha formado las famosas fosas, ¿ya? Cuando hay subducción te forma una fosa y te forma la cordillera de los Andes. Pero cuando existe una obducción, ¿qué ocurre, profe? Te ha formado la cordillera del Himalaya. Profe, ¿por qué Himalaya? Porque en este caso chocan dos placas continentales, como la placa euroasiática más la placa índica. Ahí se formó el Himalaya, por el choque de placas continentales. En cambio, cuando hablamos de una subducción, es por dos placas mixtas. ¿Ven la diferencia? Y dime, ¿cuál de las dos es la más alta? A ver, dime, ¿cuál de las dos placas
¿Cuál de las dos cordilleras se la más alta? ¿Los Andes o el Himalaya? Vamos a ver. El Himalaya. Claro. Entonces, por sustitución, le formó la cordillera de los Andes. ¿Ya? Pero también le formaron las fosas. La fosa oceánica, o llamada la fosa oceánica, o la fosa marina, fosa abisal, también se le llama. La pregunta es ahora, cuando chocan, ¿cuál de las dos placas se destruye? Recuerden que ¿cuál de las dos placas se destruye? ¿Quién se destruye? ¿NASA o la sudamericana? ¿Quién se destruye? NASA. Porque al unirse ingresa el manto. Y al ingresar el manto hay altas temperaturas. Entonces, de lo que era sólido, se vuelve en estado magmático y sale. Y como se destruye la placa de Nazca, se le conoce como bordes destructivos. También se le conoce así, como bordes destructivos a la convergencia. Choque o destructivo. Perfecto. En cambio, cuando hablamos de una divergencia, como es en este caso, mira, la placa de Nazca con la placa Pacífico, con la placa pacífica, ¿qué es lo que hace? Divergencia. Y cuando se separan, ¿saben lo que ocurre? ¿Sabes o no? No, profe, no sé. Vamos a colocar aquí. Ya está. Y cuando se separan, chicos, ocurre lo siguiente. ¿Quién sube? Ya lo sabes. ¿Quién va a subir? El magma. El magma sube, aprovecha las grietas, hace contacto con el mar y ese magma se enfría. Y al enfriarse, ese magma forma nuevas rocas. O sea, cada vez que hay divergencia se relevan las rocas. ¿Ya? ¿Qué tipo de roca te va a formar? Las famosas rocas ígneas. ¿Ya? Las rocas ígneas, o sea, te forman las rocas ígneas. ¿Ya? Profe, también cuando hay divergencia, ¿qué pasa con el fondo marino? ¿Se amplía o se reduce? A ver, dime en el chat. Cuando hay una divergencia, chicos, ¿qué pasa con el fondo marino? ¿Se amplía o se reduce? Claro, o sea, una ampliación, porque se va abriendo, mira. Entonces, otra característica viene a ser la ampliación. Profe, ¿la ampliación de quién? Del fondo marino. ¿Sí? ¿La convergencia y divergencia son parte de la orogénesis? Claro, porque estos movimientos, ¿cómo son? Son horizontales, pues, chicos. Son horizontales. ¿Y quiénes son horizontales? Orogénesis. ¿Ves? Se da la ampliación del fondo marino, se da la renovación de rocas, ¿no? Se forman los rifts que vienen hacia las grietas, también se van a formar las famosas rocas, las rocas ígneas también, las rocas ígneas. ¿Qué son rocas ígneas? Son rocas de origen magmático. Y la pregunta es, cuando se solidifica se forma una cordillera submarina. Esta cordillera es nueva, nunca ha existido. Y esa cordillera nueva tiene un nombre, se llama dorsal.
cordillera submarina. Entonces se está formando una nueva corteza. Por eso que en las divergencias se le conoce como bordes constructivos. Ya se llaman como bordes constructivos. Ya, bordes constructivos. Ya, como bordes constructivos. ¿Estamos? Sí, ¿no? Ya saben por qué se llama constructivo, porque te forma una nueva corteza. Ya está, chicos. Ahora vamos. Se forman los riffs. Permite que se va a dar la renovación de rocas. Ya permite la renovación de rocas ígneas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Profe, y cuando la bomba transformante, viene a ser cuando la placa se roza, pues, es un rozamiento, o sea, no construye ni destruye, no construye ni destruye, solamente se roza. Por eso que se llama como bordes conservativos. Y cuando se roza, ¿sabe qué se ha formado así? Una falla, la famosa falla. ¿Cómo se llama esa falla, chicos? La falla de San Andrés. La famosa falla de San Andrés. Ya está. Entonces, eso viene a ser el límite de placas. ¿Correcto? Profe, ahora la pregunta del millón es: cada vez que hay un choque de placas, mira acá, como en este caso, a ese momento del choque, ¿cómo se le conoce, chicos? Se le conoce como el hipocentro. ¿Ya? Hipocentro, es el foco. Pero si hablamos de la proyección del foco, a esa proyección ya no se llama hipo. A esa proyección se le llama como el epicentro. El hipo es abajo y el epifoco o epicentro es arriba. No, a veces te dicen, el sismo tiene una profundidad de 80 kilómetros. Se refiere al hipo. El sismo se originó al sur de Lima, es el hipo, arriba. Y tú sabes que del hipo salen dos ondas, las ondas P y las ondas S, ondas primarias y ondas secundarias, son ondas internas. Y en cambio del EPI salen dos ondas, las ondas L, LO, y las ondas R, radio. Aquí salen las ondas más efectivas, se llaman ondas superficiales, que van a llegar a la abajo, primarias y secundarias. Profe, ¿se puede medir un sismo? Sí, sí se puede. Ejemplo, ¿qué se utilizan? Se utilizan jóvenes las famosas escalas. ¿Ya? Podemos utilizar las famosas escalas. A ver, dime, ¿cuáles vienen a ser esas escalas? ¿Tiene la escala conocida como la magnitud local? ¿Tienes la magnitud del momento? ¿Ya? La magnitud del momento se le llama así. Tiene la magnitud local o llamada la escala de Richter, también lo conoces así.
este momento y tienes una escala más. De escala del mecánico. Profe, ¿cuál es la diferencia? Que la escala de Richter se mide cuando el sismo es mayor o menor. Cuando el sismo, mira, también cuando el sismo es menor a 6,9 y la del momento es cuando es mayor a 6,9. Esa es la diferencia. Uno es menor y el otro es mayor. Y mecánica que mide la I, termina en I, la intensidad. ¿La intensidad de qué? De daños. Ya, mecánica mide la intensidad de daños. ¿Podríamos preguntarle qué se refiere a RIF? Ah, ya, mira, los RIF, ya voy a colocar aquí, ya. Cuando hay una divergencia, ¿por qué llega ese magma? Porque la corteza comienza a hacer grietas, y esas grietas se le llaman RIF. ¿Ya? A esas grietas se le llama RIF. Por eso que también un RIF muy conocido es el Valle Rift, que está en África, ¿no? Que es una grieta. Esa RIF. Entonces, el magma asciende, aprovecha los RIF, las grietas, llega a la corteza oceánica, se enfría y te forma cordillera submarina llamada basales. ¿Se acabó, chicos? ¿Fácil o no? Ojo, mecánica tiene la intensidad de daños, daño a tu vivienda, daño a tu casa estérica, la mina, ya, ese es mecánico. ¿Se entendió? A ver, confírmame. ¿Se entendió la primera parte, chicos? ¿Estamos bien? ¿O volaron? ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, marca, chicos. Marca tu material. Ya marcamos, intentas, si te equivocas, no hay problema.
Ya chicos, vamos con la siguiente parte. Vamos a hablar sobre la aerodinámica externa. Tiene otro nombre, ¿cómo se le conoce también, chicos? Vamos a ver, aerodinámica externa. Otro nombre. Las exógenas. Claro, perfecto. También se le puede conocer. A ver, no voy a caer, quiero por acá. Ya, también se le puede conocer jóvenes como fuerzas exógenas. Correcto. Es válido. Ya, también se le llama así, ¿no? Como fuerzas exógenas. Profe, y esas fuerzas exógenas se caracterizan porque son fuerzas que construyen o modelan. Son fuerzas que destruyen, son fuerzas que modelan el relieve. Ya se encargan del modelamiento. Ya, modelamiento. Del modelamiento del relieve. ¿Correcto? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Uno de ellos es la meteorización y el otro es la erosión. ¿Cuál es la diferencia, profe? Que la meteorización viene a ser también llamado el intemperismo. ¿Qué es intemperismo? Viene a ser jóvenes, la destrucción de la roca. Más conocido como un intemperismo in situ. ¿Qué es in situ? En su mismo sitio. O sea, la roca se destruye en su mismo lugar. ¿Ya? Ese se llama intemperismo in situ. ¿Y eso no te da en climas extremos? Intervienen mucho, ¿no? Puede intervenir climas extremos como puede ser tanto calor, también interviene cuando hace tanto frío, también hace que la roca se va a desintegrar. Entonces, cuando hablamos de meteorización, acuérdate, es in situ, es la destrucción in situ, se destruye la roca. En cambio, cuando hablamos de una erosión, cuando ocurre lo siguiente, mira, cuando ya esta roca cae. Ya eso, por eso es que se dice que la erosión tiene las siguientes fases. ¿Cuáles son las fases de erosión? Son tres. Tienes el arranque, luego ¿qué pasa? Se traslada, tienes el transporte y por último llega a una parte plana y se acumula en la roca. Y a eso se le llama la sedimentación. Entonces, eso viene a ser la diferencia, ¿no? Entre la meteorización y la erosión. Que la meteorización es la destrucción in situ, pero cuando hay un traslado se le llama erosión. Esa es la diferencia, ¿no? A ver, esa meteorización puede ser meteorización física. A ver, podemos hablar de una meteorización física o también de una meteorización mecánica. A la física, se le conoce como mecánica también, es válida. A la meteorización física se le llama mecánica. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de meteorización, la física y la química. La física y mecánica es lo mismo, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Aquí viene la palabra clave. La diferencia entre la física, muchachón, viene a ser lo siguiente. Que la física viene a ser la desintegración de la roca. ¿Ya? Mientras que la química es la descomposición de la roca. ¿Ya? Es la descomposición. Es la descomposición del mineral de la roca. ¿Ya? De los minerales de la roca. ¿Ya? ¿Ya? La descomposición del mineral de la roca, los minerales de la roca, ¿no? De los compuestos de la roca. Entonces, la física es la desintegración, que significa que la roca se hace fragmentos, se rompe, mientras que la química es la descomposición del mineral, o
sea, va a cambiar de color. Cada vez que te digan a ti, cambia el color arcilla, color rojizo, ya, esa es química. Si te dicen la roca se fragmenta nada más, ya, esa es física, ¿ya? La roca se puede fragmentar, chicos, mira, puede ser por termoclastia, por las temperaturas, ¿ya? Dime, ¿en qué parte las temperaturas son muy altas? Temperatura. Termoclastia. En las zonas áridas, en las zonas desérticas, la roca recibe altas temperaturas y en la noche, como baja la temperatura, la roca se fragmenta. Es decir, ese es termo. Puede ser puede ser por crioclastia o también llamado como gelifracción. ¿Ya? Crio o geli. Crioclastia, gelifracción o gelivación es cuando forma hielo. O puede ser por ano y sales. ¿Ya? Ano es sal. O puede ser por bioclastia, viene a ser que lo hacen los seres vivos, ¿ah? Entonces tenemos termotemperatura, lo puede hacer el hielo, lo puede hacer las sales. Por ejemplo, en la roca, cuando está cerca del mar, las olas ingresan, golpean, meten sales, se cristalizan y más adelante la roca se fragmenta. O puede ser por bio, ¿no? Los seres vivos. Por ejemplo, una planta, cuando crece en una roca, crecen sus raíces y con el tiempo fragmenta la roca. Puede ser por bio también. Ya, eso es física. En cualquiera de estos casos, la roca se fragmentó, se va a desintegrar nada más. En cambio, en la química sí se va a alterar la composición de la roca. Profe, ¿cómo se puede alterar? Ejemplo, puede ser por la oxidación. Cuando la roca, cuando se oxida, ¿qué color toma? Un color rojizo, ¿no? Puede ser por la oxidación. Cuando la roca se oxida, va a tomar un color rojizo. Puede ser por la carbonatación, por el exceso de dióxido de carbono. Aquí se forma, va a desintegrar, en este caso, va a disolver las rocas calizas. O puede ser por el H2O, la hidratación. Cuando el agua altera la humedad de la roca, se puede convertir en ¿qué? En arcilla. ¿Te das cuenta que cambia de tonalidad? ¿Sí o no? Rojizo, color caliza, arcilla, cuando altera su composición se llama química. En cualquiera de los dos, la roca se destruye in situ. Cuando ya se traslada, se le llama erosión. ¿Ves? Esa es la diferencia, ¿no? Y esa erosión se da por estos agentes. Cuando yo me refiero a este agente llamado el agente fluvial, lo hacen los ríos. Eólico, el viento. ¿Perfecto? Profe, pluvial es lluvia, precipitación. Fluvial es río. Ejemplo. A ese arranque se le puede llamar degradación. A esa sedimentación viene a ser el depósito, o también llamado como agradación. Acuérdate, ¿eh? Sedimentación es agradación. Ejemplo, cuando el río degrada, ¿qué relieve te puede formar? Te puede formar los famosos valles en U. Te forman las curvas de los ríos. ¿Cómo se llaman esas curvas, chicos? A ver. Meandros. Correcto. Te forman los famosos meandros. Te forman los cañones, los pongos. Y cuando el río agrada o deposita, te forman los conos deyectivos. ¿Ya?
Profe, también te forman los delta. Que vienen a ser los delta cuando el río desemboca en su río ramificado, ¿no? En varios ramales, ¿no? Eólico, cuando el viento degrada, te forman los pedestales. ¿Ya? Y también te forman un bosque, el bosque pétreo, un bosque de piedra. Pero cuando el viento agrada, te forma relieves como cuáles, profe, los desiertos. Te forman las dunas. ¿Ya? Ese es por la gradación. Dunas son montículos de arena. Cuando las olas degradan, marino, las olas degradadas te forman los famosos. A ver, miren por acá. Un momento, los perdí, chicos. Ahora sí. Ya. Cuando las olas degradan, te forman los acantilados. Ya. Profe, ¿qué más? Te forman las penínsulas. Te forman los farallones. Y también te forman las bahías, ¿no? La bahía. Farallón es una roca en medio del mar, ¿no? Es un farallón. Pero cuando agrada, te forma un lugar donde tú te bañas. ¿Cómo se llama ese lugar? Las playas. También te forman los tómbolos. Ya cuando agrada. Cuando el glaciar, el hielo degrada, en la parte alta, ¿qué te forman? Los ambras. Pero también te forman, ¿qué cosa, chicos? Los valles en V fluvial, en V glacial. Y cuando agrada, te forman las famosas morrenas, ¿ya? Que vienen a ser deslizamiento de masa de hielo con fragmento de roca. Son morrenas. Cártico viene a ser las aguas subterráneas. Cuando las aguas subterráneas degradan, te forman esa cueva turística. ¿Cómo se llama? Te forman las famosas cuevas o grutas. También te forman las dolinas, que vienen a ser depresiones, ¿no? Zonas hundidas subterráneas. Y cuando agrada, te forman las famosas estalactitas. ¿Ya? Estalactitas arriba, estalagmitas abajo y una columna, estalagnatos. Todo lo que termine en titas es agradación cártica. Fluvial es lluvia. Cuando la lluvia degrada, ¿qué te forma? Las cárcavas, que son surcos, ¿no? Y cuando agrada, te forman los abanicos coluviales. ¿Perfecto? Bueno, jóvenes, es todo lo que tienes que saber. A ver, hasta aquí puedes copiar, marca todo tu material, inténtalo. Ya inténtalo.
Ahí chicos, ¿todo claro? Ahí intenten intentar marcar. Igual 10 minutos, ¿ah? Luego vamos a analizar cada una de las preguntas. Vamos marcando chicos. 10 minutos, ¿no? Vamos marcando, chicos.
Chicos, no se olviden que Mercalli, chicos, se mide de 1 a 2 en romano. Si vas a ver el número son romanos, ese es Mercalli, ¿correcto? Números arábicos, eso es las magnitudes. Yo te pregunto, en el caso de la escala de Richter, te mide hasta 6,9 de magnitud. Y yo te pregunto, es una escala logarítmica. ¿Por qué logarítmica? Porque varía, jóvenes, de magnitudes, ¿no? No todos los sismos tienen la misma magnitud, ¿correcto? No te olvides que esta información, ¿quién te lo brinda? El IGP, el Instituto Geofísico del Perú. No te olvides, ¿no? Avanzamos, terminamos de marcar 4 minutitos más. Un minuto más, chicos, avanzamos. Y hoy, chicos, comenzamos con la resolución, ¿ya? Ahora vamos a ver qué tal te va, ya sea cualquier consulta, duda, pregunta. Ya está. Mira, la primera pregunta. ¿Qué marcaste? A ver, lánzame tu clave la primera pregunta. Ya vamos a hacerlo al fondo, ¿ya, chicos? A ver. Así. A ver, chicos, la primera pregunta, ¿qué marcaste? 1. A ver, Huascarán es el punto más alto del territorio peruano y se encuentra en la Cordillera Blanca.
Ya, esta formación geológica es producto de movimientos internos de la Tierra que se han presentado a través del tiempo. Con relación a lo mencionado, identifique qué enunciados no corresponden no corresponden. A ver, Tehuascarán se formó por la convergencia de placa. Verdadero, sí, verdadero. Paloma, dice no corresponden, no corresponden. 2, la cordillera es producto del plegamiento, sí, cuando se ondula, te dije, ¿no? Plegamiento, verdadero. Los movimientos tectónicos que se presentan en territorio nacional corresponden al proceso de subducción de la Sudamericana por debajo de la Nazca. Falso, es al revés. El Huascarán es un relieve formado por divergencia. Falso, es por convergencia. Ya, entonces la clave sería besito, te piden lo que no corresponde. 2, chicos, a ver qué observas en la imagen. 2. Vamos bien, a 2 enano me dicen, a ver. Vamos. La convergencia de la placa de Nazca y Sudamericana ha dado origen a la dorsal de Nazca. Falso. La convergencia de la de Nazca y Sudamericana, jóvenes, ha origen a la dorsal de Tacna. Falso. Las dorsales se forman por divergencia. Falso. La placa sudamericana y africana presentan límites divergentes. Sí, verdadero, se separan. Los bordes de las placas norteamericana y del Pacífico son transformantes. Norteamericana y del Pacífico son transformantes. ¿Qué sería, jóvenes? Verdadero, ¿no? Y por último, la placa de Coco se encuentra al norte de la placa de Nazca. La placa de Coco, sí, verdadero, se encuentra al norte, Claro, abajo está la placa de Nazca, no está al norte. Sí, sería verdadero, la clave es A, B o C. La última es verdadero, No es falso, mira la imagen, está arriba, está al norte. Y a ver, 3. Ya tienes una erupción volcánica, chicos. Forma parte del sector norte de los Andes. Cuando ilumina el estado Moquegua está en el sur. Falso. Se trata de un volcán inactivo considerado el más alto del Perú. Falso. El más alto es el Coropuna. Falso. La fumarola corresponde a un ejemplo de vulcanismo exclusivo. Verdadero. La actividad sísmica en Moquegua se relaciona en parte a la actividad de volcán Umbina. Verdadero, ¿no? Porque cuando hay un volcán, cuando hay movimientos tectónicos, hay una probabilidad de erupción volcánica. Verdadero, enano. 4. A ver. 4. ¿Qué marcamos la 4? Con respecto al reporte sísmico, ¿qué podemos inferir? La E, pues, ¿no? Te dice, las ondas sísmicas se originaron a 159 kilómetros de profundidad. Sí, cada vez que te digan profundidad, se refiere al hipocentro. Ya, al hipocentro. La intensidad es mercánica. Se originó a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, eso es epicentro, ¿ya? La clave es enano. 5. Hoy estamos bien por ahí, yo hice por ahí, Daniel, correcto. Enanito, me dice Rebeca. Las 5, chicos. ¿Qué marcaron las 5? Lánzame a ver. 5, a ver. Un estudiante sanmarquino en uno de sus viajes hacia la región Puno, al cruzar el paso Abra de Chimboyo, observa chancales, que son acumulación de rocas en el borde de la autopista. Por lo que analizando las características del lugar y la razón de dicha formación, concluye que es producto de una metilación mecánica de tipo gelivación. Gelifacción es hielo. Mecánica en la física. Por gelivación te dice, ¿no? A ver.
Un factor importante es la baja temperatura. Un factor importante en este proceso es la baja temperatura. Sería, jóvenes, verdadero o falso. Verdadero, ¿no? Verdadero. La 1 es verdadero. Ya está, a ver. La 2, la premisa 2. El agente generado de los chancales sería una alta concentración de salinidad. Falso. No, es geniflación. Este proceso físico es común en lugares de gran altitud. Se inicia por la degradación de materiales para luego pasar un proceso de transporte. No. Si te dice que elevación, no es transporte, pues transporte es erosión. Falso. El proceso descrito provoca la descomposición de la roca. Falso, porque la descomposición es química. Y te preguntan por la física. Falso. La clave, lo que no corresponde es la de 6. La 6 que marcaste. 6. La 6 es casita, correcto, chicos. La 6 es casita. Perfecto. 6 es casita. 7. En la 7 se ve un farallón. Farallón. 7, chicos, Paloma me lanzó su clave. La haloclastia es el proceso químico que interviene en la formación de relieve. No, es falso. ¿No? Si es un farallón, interviene ¿qué cosa? Un farallón, la degradación marina, las olas. Y la clave sería casita. 8. Ya la 8 está fácil, ¿no? La 8 está fácil, chicos. La 8 es Dayanita, me dicen por acá. Correcto, 8 Dayanita. 9. En las zonas frías se va a dar la desintegración por el hielo. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? La 8 ya está dedito. La 9, en la zona fría donde la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, con una periodicidad diaria o ocasional, la acción del proceso hielo del hielo es muy importante para determinar el proceso geográfico denominado meteorización física. La química no, el hielo lo hace la física. Acuérdate, hielo, crío o gelivación. Enano. 10. Te preguntan sobre las ondas sísmicas. A ver, 10. Paloma, Joyce, Milagros, Daniel, casita, pues, ¿no? Claro, 10 es casita. Perfecto, estamos bien, ¿ah? La 11. Uy, la 11 es avión. Uy, perfecto, chicos. 11 es avión. 12. La 12 sí puede caer, ¿ah? La 12 sí tiene su nivel. La 12, a ver, 12. Ah, hay duda, ya lo voy a demostrar, a ver. Y en la 12, chicos, tienen que saber lo siguiente, mira. Si esto aquí es... Mira acá. Aquí se da el choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Dónde se da? En la parte occidental, no en la parte oriental. Ya, por eso que sería falso, ¿no? América del Sur en su borde oriental, la placa de Nazca y sudamericana chocan, en el oriente no es en la parte occidental. Falso. La placa de Nazca es de tipo oceánica. Verdadero. El Perú es un país altamente sísmico y solo es cuestión de tiempo para el consumo verdadero, ¿no? Por eso que la clave de la 12 es enanito. Esta ya la mostré porque es falsa, ¿no? La primera. 13. 13, chicos.
te piden relacionar, a ver, 13. 13 casita, correcto. 14. 14. Casa, me dicen por acá. 14 es casa también, ¿no? Y por último 15, chicos. 15, con la 15 nos vamos. A ver, 15. ¿Qué marcaría la 15? La Reserva Nacional de San Fernando comprende los sectores muy diferentes entre sí. En el lado norte, la desembocadura del río Ica y Grande. Por la orilla, el gran desierto iqueño con bosques ribereños. También se ubican algunas playas de arena donde se forman humedales estacionales cercanos a la Punta Caballas. La parte sur comprende la ensenada de San Fernando, conformada por dos puntas que se proyectan en el mar y están muy cercanas entre sí, con un gran islote en el centro. Identifique los enunciados correctos. A ver. El lado norte se distingue el proceso de agradación fluvial marina, verdadero, chino, verdadero. La planta en la ribera de los ríos provocan la descomposición del suelo, sería falso. El litoral sur está expuesto constantemente a la degradación marina, sí, verdadero. Nica dice no, verdadero. Los humedales, la acción del agua fragmenta la roca del lugar, no tiene nada que ver, ¿no? Enano. La clave de la 15 es enano. Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar, ya sería todo por hoy, nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta luego, chicos, cuídense.